Amados hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Como mencionaba mi hermano Wilfredo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos sentimos muy contentos, muy gozosos de poderles tener en esta mañana, acompañándonos para este servicio de adoración, donde nuestro principal motivo es exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que bienvenidos a todos ustedes, a las personas también que nos escuchan por las diferentes redes sociales y por los canales digitales. Sean todos bienvenidos. Yo les invito, por favor, a acompañarme en sus Biblias al Salmo 139. Salmo 139. Y mientras que usted lo encuentra y lo busca allí en su Biblia, déjeme decirle que desde la antigüedad los seres humanos siempre han buscado conquistar el mundo y ser recordados por todas las generaciones. Con ese fin ponen nombres a ciudades, a empresas, construyen edificios, monumentos en su honor y levantan imperios con la finalidad de que su legado perdure por todas las generaciones. En el fondo existe un deseo insaciable de hacer sentir su presencia en todos los lugares a través de todos los tiempos. Tal fue el caso de Alejandro Magno, considerado por muchos como uno de los estrategas militares más audaces de toda la historia. La huella de este general macedonio sigue siendo recordado tanto por sus hazañas como por su vida, también por sus conquistas, tanto así que Alejandro Magno llegó a convertirse en una temida leyenda y en la inspiración de líderes posteriores a él. Con apenas 33 años de vida, Alejandro Magno llegó a conquistar toda Europa y hasta el norte de la India. Este hombre, y así como él, otros a lo largo de la historia han intentado hacer un nombre que dure por toda la posteridad. Sin embargo, nosotros sabemos que ningún ser humano puede garantizar su presencia y su dominio en todo lugar y en todo tiempo. Esto es imposible para los seres humanos. Sus dominios siempre tuvieron límites, siempre fracasaron, siempre hubo fronteras, siempre fueron limitados por el tiempo y por el espacio. Pero nuestro Dios no es así, hermanos. Su presencia llena los cielos y la tierra. Él está en todo lugar y Él gobierna con pleno poder y autoridad sobre todas las cosas, por todos los tiempos y para siempre. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, es decir, el carácter de Dios mismo, podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios es santo, como cantábamos hace un momento, que Dios es justo, que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, pero también que Dios es omnipresente. Es decir, Dios está siempre en todas partes. Pero hermanos, ¿qué enseña la Biblia acerca de la omnipresencia de Dios? Y si Dios está en todas partes, ¿será que Él manifiesta su presencia de la misma forma en todo lugar? El propósito de esta predicación no es tener un estudio acerca del carácter de Dios o de la doctrina de la omnipresencia de Dios, sino que nosotros podamos comprender una verdad fundamental que está en las Escrituras y que nos lleve a maravillarnos y a rendirnos delante del Dios que es omnipresente. Por eso es titulado este sermón Contemplando al Dios omnipresente.
contemplando al Dios omnipresente. Y ahora sí le invito, por favor, a que leamos la Biblia. Salmo 139, versos 7 al 12, dice así. Lea conmigo, por favor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias. Yo te doy gracias en especial, Señor, por la vida de aquellos hermanos que están con nosotros y de aquellas personas que hoy, Señor, nos visitan. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has traído con un propósito y es escuchar tu palabra, es maravillarnos al poder conocer y contemplar al Dios que es omnipresente. Abre nuestro entendimiento, Señor, a esta verdad, que más que comprender, Señor, un aspecto doctrinal de tus atributos, esta verdad, Señor, atraviese nuestros corazones y nos lleve rendidos en adoración del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando ustedes leen todo este salmo, encuentra un salmista que está maravillado al punto del asombro y la perplejidad. En los versículos anteriores, David está en adoración porque Dios conoce todas las cosas, porque Dios lo conoce a él perfectamente. El verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y por si eso fuera poco, ahora David, quien escribe este salmo, se maravilla porque Dios está presente en todo lugar. David comprende que no existía ningún lugar donde él pudiera huir o esconderse de la presencia de Dios. Y esa es la misma intención de esta predicación, que nosotros podamos ser conscientes de que de la presencia de Dios no podemos escondernos. Reconocer que no podemos estar fuera de Él y que esta verdad nos impulse a honrarlo y a glorificarle al vivir para Él, hermanos. El Dios omnipresente está en este lugar, en esta mañana. El Dios omnipresente, hermanos, puede traer hoy a nuestras vidas gozo, consuelo y confianza, porque ese Dios es vivo y verdadero, y el mismo Dios que contempló David en este salmo es el Dios que yo quiero que hoy contemplemos a través de las Escrituras. Por eso veremos esto en 3 puntos principales. Lo primero que veremos es el alcance de la presencia de Dios. Después de ello veremos la manifestación de la presencia de Dios. Y tercero, veremos la presencia de Dios con nosotros. Así que veamos el primer punto, el alcance de la presencia de Dios. Para poder comprender, hermanos, qué es realmente la omnipresencia de Dios, quiero que primero veamos qué no es la omnipresencia de Dios. Consideremos brevemente algunas de estas cosas. El primer error está en pensar que Dios está difuso por todo el espacio, de modo que una parte de su ser está en un lugar y otra parte de su ser está en otro lugar. Como si Dios se fragmentara en muchas partículas para que pudiera estar en todo lugar al mismo tiempo. Ese es el primer error. Pensar esto, que Dios se fragmenta y se divide en partes. La Biblia no enseña esto.
No hay ninguna indicación, hermanos, de que una parte de Dios esté en un lado y otra parte de Dios esté en otro lado. No. Es Dios mismo, hermanos, quien está presente donde quiera que el salmista lo podía ver. El salmista dice: estás en el oriente como en el occidente, estás en el cielo como en la tierra. Dios estaba presente en el mismo lugar, en todos los lugares y de la misma forma. La Biblia enseña, hermanos, que Dios es indivisible. Como ser perfecto, Dios no puede fraccionarse por partes, ni tampoco está compuesta por partes. Este es el primer error. Otro error es a los que los filósofos han llamado el panteísmo. El panteísmo cree que Dios y su creación son una misma cosa. Según esta idea, la sustancia de Dios está en todas las cosas y por lo tanto toda la naturaleza y todo lo que existe es Dios. Eso dicen los panteístas. El sol es Dios, las aves son Dios, la naturaleza es Dios, y llegan a decir que entonces nosotros tenemos que buscar una conexión mística con el universo y que incluso si tú abrazas la naturaleza o abrazas un árbol, estás abrazando a Dios. Eso es otro error que la Biblia no enseña. Porque el Dios de la Biblia, hermanos, es el creador y es distinto de toda su creación. El Dios de la Biblia es infinitamente más grande que toda su creación y no depende ni se confunde con ninguna de sus criaturas. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que se mueve, todo lo que fue creado, fue por Él y para Él, pero Él no es su creación. Eso sería otro error. Un tercer error es el deísmo, con D, deísmo. Esta postura afirma que Dios creó todas las cosas con su poder, pero se retira de su creación. Es decir, que deja al mundo ahí funcionando y que Dios simplemente lo observa desde lejos. Es como un gran relojero que le dio cuerda al universo y lo dejó funcionar por medio de leyes naturales, como si la naturaleza tuviera un poder propio en sí misma. Sin embargo, hermanos, esto tampoco es la omnipresencia de Dios, porque el mundo no se sostiene por sí mismo, sino por la constante actividad providencial de Dios. Si Dios dejara de sostener este universo tan solo un segundo, todo inmediatamente moriría, hermanos. Evalúe, por favor, si hasta este momento usted ha considerado la presencia de Dios desde alguna de estas perspectivas. O si hasta el momento no tiene muy claro qué es realmente la omnipresencia de Dios. Si es así, entonces dejemos que la Biblia hable, que la Biblia sea la que nos enseñe qué es realmente la omnipresencia de Dios. Miremos nuevamente el versículo 7 del Salmo 139. David, el salmista, escribe: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista aquí está planteando una pregunta hipotética. ¿Existe algún lugar en todo el universo donde pueda esconderme de Dios? Y la respuesta es obvia: no existe ningún lugar. Porque no existe, hermanos, ningún lugar donde Dios no esté presente. Él no está excluido de ningún lugar en todo el universo. El salmista era consciente de que no había ni siquiera un solo lugar donde él pudiera esconderse del Espíritu de Dios. Cuando él dice: ¿a dónde huiré de tu presencia?, la palabra original que está allí es: ¿a dónde me iré de tu rostro? ¿Dónde me esconderé de tu rostro, Señor? No existe
Un lugar, hermanos, donde nosotros no podamos estar delante del rostro de Dios. El concepto de la omnipresencia corre como un río profundo y abundante por todas las escrituras. Omnipresencia viene de una palabra latina, omni, que significa todo, y presens, que significa estar presente. Es decir, hermanos, Dios está en todo lugar a la misma vez, todo el tiempo. Todo Dios está en todas partes al mismo tiempo. Déjeme repetirle eso. Todo Dios está en todas partes al mismo tiempo. Hermanos, Dios está presente con todo su ser en todo el universo. Él está en todo lugar con toda su esencia, con todos sus atributos, con todo su poder, con toda su gloria, con todo su amor al mismo tiempo. Los tres ovni de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia, forman la base de nuestra comprensión de quién es Él. El Dios, hermanos, que está en todas partes, puede actuar en todas partes y conocer todas las cosas al mismo tiempo. Y por otro lado, hermanos, a través de su omnipotencia y de su conocimiento, tiene acceso a todos los lugares y a todos los secretos. La realidad es esta. Si Dios no estuviera plenamente presente, plenamente informado y plenamente poderoso, no sería Dios. Pero aquí tenemos al Dios omnipresente, que está en todo lugar, con todos sus atributos, con todo su poder al mismo tiempo, hermanos. El Salmo continúa diciendo, verso 8, lea por favor conmigo. Si subiera a los cielos, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué dice la Escritura? He aquí, allí tú estás. ¿Nota usted, hermanos? David ahora nos va a presentar algunos contrastes para decirnos que no hay lugar en el universo donde Dios no esté. Si sube a los cielos, allí está Dios. Y si desciende al Seol, allí también Dios está. Su presencia, hermanos, en un lugar no provoca su ausencia en otro lugar. Porque Dios puede estar, o más bien está plenamente presente en ambas partes al mismo tiempo. Esa es la grandeza de Dios. El Seol, esa palabra que encontramos ahí, puede referirse al lugar de los muertos. Y en algunos contextos podía asociarse incluso al lugar de castigo. Pues Dios también está presente allí. Muchos piensan que Dios no está en el infierno. Pero alguien dijo, lo que hace del infierno un infierno es que Dios está allí ejecutando su justa ira. Dios está en todas partes, hermanos. Está en los cielos con su gloria, en el infierno con su ira y su justicia, y en toda la creación, en la tierra, en las aguas, en los montes, en el espacio, en el lugar vacío, Dios está allí por su omnipresencia. Verso 9, continuemos leyendo la Escritura. Sigue el salmista diciendo, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si tomare las alas del alba, dice el salmista, para irme con la rapidez de la luz de un extremo al otro, tú estás ahí, Señor, dice él. El salmista está diciendo, hermanos, que aunque él pueda viajar tan rápido como viaja la luz del oriente al occidente en un amanecer para esconderse y pretender escapar de Dios, es imposible que él lo pueda hacer.
porque Dios va a estar allí. Dios está en un extremo, en el otro y en el medio al mismo tiempo. Este es Dios, hermanos. Está en el oriente sin dejar de estar en el occidente. Está en el norte sin dejar de estar en el sur. Está en la tierra y también está en el mar. No podemos escapar de la presencia de Dios. Dios está en todas partes y su ser lo llena todo, hermanos. Y esta realidad debería llevarnos a pensar y a reflexionar cómo estamos viviendo delante de este Dios que está en todas partes. Porque no podemos escapar de su presencia. El ser divino de Dios trasciende todas las limitaciones espaciales y no está ausente en ninguna parte del universo. No podemos escapar de Él. No podemos ocultarnos ni siquiera un solo minuto de su santa presencia. A veces, cuando juego con mi hijo Elian, y de pronto tal vez a usted le ha pasado, a él le gusta esconderse debajo de las cobijas o debajo de las colchonetas o de las sábanas, ¿cierto? Y después asustarme como si yo supiera que él no estaba ahí. Pues a veces hacemos eso con Dios. Tratamos de escondernos en lugares pretendiendo que estamos ocultándonos de su rostro. Pero es inútil. Dios, con toda su esencia, con todos sus atributos y con todo su poder, está en todo lugar al mismo tiempo. Acompáñeme un momento a Jeremías, por favor. Jeremías 23, verso 23 y 24. Si lo tiene, de todas maneras aquí nos colaboran con la proyección del texto. Dice la palabra de Dios, Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, aquí está Dios reprendiendo a su pueblo, porque pensaban que sus palabras, sus obras y sus pensamientos podían esconderse de Él. Pero no puedes esconderte del Dios omnipresente. No hay cosa creada, ninguna cosa creada que no sea manifestada ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. El salmista continúa. Volvamos al Salmo 139, el verso 10. El salmista sigue diciendo: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 10. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Puede notarlo? Él sigue haciendo contrastes: las tinieblas, la luz, la oscuridad. Dios, hermanos, está en todo lugar. Dios está en todo punto cardinal. Si subiera o descendiera, si viajara de un extremo al otro, o si pretendiera ocultarme en lo más oscuro de esta tierra, en los montes y en las peñas, como un ermitaño, Dios está allí también. Hermanos, esta es una verdad que debe traer a nosotros un temor reverente, porque todo intento de escapar de Dios es inútil.
Aunque te escondas en el lugar más oscuro de este mundo, el Dios omnipresente te vería como si estuvieras en el lugar de mayor brillo en esta tierra. Pero al mismo tiempo, hermanos, esta realidad es un consuelo para nosotros. Porque piensa que este Dios omnipresente también es un Dios lleno de amor y de compasión para con sus hijos. Si nosotros, hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, el Dios omnipresente es también nuestro Padre. Es nuestro Señor y no hay ningún lugar, ninguna dirección a la que podamos estar fuera de su manto que nos protege. No necesitamos escapar de Dios si hemos sido reconciliados con Cristo. Todo lo contrario, donde quiera que tú estés, en la circunstancia en la que te encuentres, puedes descansar en su tierna presencia, en su mano de amor, en su cuidado paternal. Ni aún la muerte, hermanos, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni aún la muerte. Dios nos consuela con esta verdad. Podemos atravesar los momentos más difíciles de nuestra vida. Podemos atravesar los momentos más oscuros y más sombríos de nuestra vida. Pero Dios está con nosotros. Dios está contigo para sostenerte. Dios está contigo para guiarte. Dios está contigo para levantarte. Porque nada, escúchame bien, nada de lo que está pasando en tu vida, ninguna situación que estés viviendo hoy, se está escapando de su presencia. Ninguna. Su presencia debería darte descanso y gozo en medio de los momentos difíciles por el cual estés atravesando. Pero también, hermanos y amigos que nos visitan en este día, si tú estás viviendo una vida de pecado, si has estado viviendo una vida en la cual crees que estás haciendo cosas ocultas y que nadie se está dando cuenta, debes saber que no es así. Las cosas más íntimas de tu vida, aquellas cosas que tú creíste que nadie había visto, que nadie había conocido, están a la luz de la presencia de Dios. No existen pecados ocultos para el Señor. Toda nuestra vida está delante de su rostro. Toda. El Salmo 98 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Podemos ignorar la presencia de Dios como si no existiera o como si no estuviera, pero no podemos evadir su presencia. Dios está en todas partes, en todo lugar. Sin embargo, Dios no manifiesta su presencia de la misma forma. Y esto me lleva a mi segundo punto: la manifestación de la presencia de Dios. Hasta aquí el Salmo, hermanos, nos ha mostrado que Dios está presente en toda su creación, que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Pero Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, aunque Dios está en todo lugar, Dios no manifiesta su presencia de la misma forma. El Salmo 34, acompáñeme por favor unas páginas atrás. Salmo 34, verso 15. Salmo 34, verso 15 dice de esta forma: los ojos de Jehová están sobre los justos
y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Puede notarlo? La presencia de Dios, el rostro de Dios, los ojos de Dios están observando y está presente tanto en los justos como los injustos. Sin embargo, Dios no actúa de la misma manera con los justos y con los injustos. Para los justos, los ojos y los oídos del Señor están atentos para escuchar su clamor y atender a sus súplicas. Sin embargo, la ira de Dios está presente, pero en contra de los que hacen maldad. Dios ve tanto al justo como al impío, pero su presencia se manifiesta de forma diferente, hermanos. Así que aunque Dios esté presente en todo lado, la Biblia nos muestra que Dios actúa de manera diferente o manifiesta su manera diferente en todo lugar. Primero, Dios está presente sustentando su creación. Esa es la primera forma en la que puedo ver que Dios está presente. Todas las cosas que están en este mundo, hermanos, existen y siguen funcionando porque Dios está allí sosteniéndolas. La vida, las plantas, los árboles frutales, los animales del bosque, todo es sustentado porque Dios está allí presente en su creación. Él lo cuida como un padre cuida a sus hijos. Dios creó todo este universo y toda la vida, hermanos, que ocurre allí es sostenida por la presencia misma de Dios. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, afirma que Cristo es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Allí está Dios presente en toda su creación, en todo lugar, sustentando al universo. Y todas las cosas, hermanos, mantienen un orden, una cohesión y forman un todo coherente porque Cristo sostiene todas las cosas que hay allí. Pero además, Dios manifiesta su presencia para bendecir a su pueblo. Donde está la presencia de Dios, si en una casa está la presencia de Dios, si en tu hogar está la presencia de Dios, Dios está allí bendiciendo a su pueblo. ¿Ustedes recuerdan en las Escrituras lo que pasaba con el arca del pacto? Con el arca del Señor. El arca era un cofre de madera cubierto de oro que tenía 2 querubines encima y representaba la presencia de Dios. No que Dios estuviera allí, sino que simbólicamente el arca representaba la presencia de Dios en medio del tabernáculo. Cuando en Primera de Samuel, versículo 5, el arca es llevado a la casa de Obed-edom. Esta casa, dice la Escritura, que fue bendecida mientras que el arca estuvo en su casa. Primera de Samuel 6, 11, 12, así dice el texto. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Dios estaba allí, simbólicamente en el arca, en la presencia de Dios estaba en su casa. Y Dios bendecía a Obed-edom, lo prosperaba, lo bendecía. Pues hermanos, de la misma manera, hoy Dios y su presencia está en medio de su pueblo.
Si Dios está con nosotros, si Dios está en medio de su iglesia, si Dios está en tu vida, su presencia trae bendición y ríos abundantes sobre cada uno de nosotros. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dios, su presencia está allí para bendecir a su pueblo. Cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor, no como nosotros queremos, sino como Él ha ordenado, podemos tener la certeza, hermanos, de que Dios está en medio nuestro. Dios está aquí en esta mañana. Dios está en nosotros para bendecirnos, para bendecir a su pueblo. Dios está sosteniendo su creación. Dios está bendiciendo a su pueblo, pero Dios también está presente para juzgar y castigar al impío. Así como Dios, dije ahorita, bendice a su pueblo, Él también está presente en todo lugar con toda su autoridad y justicia para dar cada uno conforme a sus obras. Volvamos al arca. El mismo arca, la misma presencia de Dios que era bendición para su pueblo, se convirtió en un juicio para sus enemigos. Ahora sí, acompáñeme por favor a Primera de Samuel. Capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 6. Lo tenemos en pantalla. Dice así, si quiere, siga conmigo la lectura, por favor. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. ¿Qué está pasando aquí? El mismo arca había sido capturada por los filisteos y la llevaron a su territorio. A Obed-edom trajo bendición, pero a estos filisteos les trajo juicio y condenación. Allí estaba la presencia del Señor, pero ahora ya no estaba bendiciendo a estos malvados, sino que esa misma presencia ahora estaba trayendo juicio y castigo sobre ellos. La misma presencia de Dios no se manifiesta de forma igual en todas partes. Dios está en su creación sosteniéndola, sí. Dios está Dios está en medio de su pueblo bendiciéndolo, es correcto. Pero Dios también está en medio de los malvados para castigar. Su presencia está allí para traer juicio. Ahora, hermanos, si no hay distancias geográficas, si no hay lugar oculto para el Señor, si todo lo que hacemos está delante del rostro de Dios, ¿por qué a veces pretendemos ocultarnos de su presencia? ¿Por qué pretendemos hacer las cosas y taparlas como si Dios no se diera cuenta? Cuando nosotros pecamos, estamos delante del rostro del Señor. Su faz, su rostro santo está ahí, desagradándose de nuestro pecado.
Porque con nuestro pecado lo único que hacemos es desafiar su justicia. Con nuestro pecado lo único que estamos haciendo es despreciar su misericordia. Nos estamos burlando de su paciencia. Estamos teniendo por poco su amor. Y todo esto lo hacemos delante del rostro mismo de Dios, pensando que podemos escondernos como lo hicieron Adán y Eva. Pero la pregunta sigue siendo la misma que hizo el salmista. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde escaparemos del Señor, hermanos? No podemos huir de su presencia. Aunque caves huecos en el Seol, de allí te tomará la mano del Dios Altísimo. Aunque asciendas al cielo, de allí te hará bajar el Señor. Aunque se escondan en la cumbre de los montes, allí el Señor irá a buscar a los malvados y los encontrarán. Aunque traten de ocultarse de su vista en el fondo del mar, allí el Señor traerá juicio sobre los malvados. Si no podemos escondernos de la presencia de Dios, si no podemos huir de Él, hoy te aconsejo que más bien corras a Él. Si has estado huyendo de Dios, corriendo de Él, corre ahora hacia Él. Corre hacia el Señor, amado amigo, amado hermano. Corramos porque su misericordia está ahí para reconciliarnos y para perdonar nuestra maldad por medio de Jesucristo. Pedro dijo, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así es, hermanos. Dios está en todo lugar. Dios está presente en todo este universo, pero manifiesta su presencia de distintas formas. Pero quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que ha sido la manifestación más gloriosa de la presencia de Dios? ¿Dónde Dios se ha manifestado de forma más sublime y maravillosa y tan clara que el mundo lo puede haber conocido? Esto me lleva a mi tercer punto: la presencia de Dios con nosotros. ¿Hay algún momento en que Dios ha manifestado su presencia de forma palpable y visible, de tal manera que nosotros la podamos ver y contemplar? La respuesta es claro que sí, y es en la persona de su Hijo Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El momento más asombroso de toda la historia de la humanidad, hermanos, fue cuando Dios mismo tomó forma humana y vino a morar en medio de su pueblo. Cristo, la segunda persona de la divinidad, tomó forma humana, se despojó de sí mismo y sin dejar de ser plenamente Dios, habitó en medio de su pueblo. Ahí estaba Dios, ahí estaba la presencia misma de Dios morando en la humanidad, revelándose a nosotros para que pudiéramos verle y contemplarle cara a cara. Desde el principio este ha sido el propósito de Dios. Desde el principio Dios ha querido morar en medio de su pueblo. Desde el principio Dios dijo: andaré en medio de ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo manifestó en Edén, lo manifestó en el tabernáculo, en el templo, pero ahora lo ha manifestado en Cristo. Juan 1:14 dice: aquel verbo,
hablando de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa literalmente poner su tabernáculo, poner o extender su tienda. Dios extendió su tienda y moró en medio de su pueblo. Porque en Cristo es quien nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. En Cristo es quien nosotros podemos contemplar su poder. En Cristo es quien nosotros podemos ver la verdad palpable de Dios. En Él se nos revela quién es Dios, en Jesucristo. Ahora, hermanos, Cristo murió y resucitó. Y Él prometió que no nos dejaría solos, ¿verdad? Sino que Él enviaría a su Espíritu para que morara en medio de su pueblo. Ese mismo Dios viene a habitar en medio de su pueblo a través de su Espíritu. Ese mismo Dios prometió que rogaría al Padre y que nos daría otro consolador para que estuviera en nosotros. El mundo no le puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros lo conoceríamos porque mora en nosotros y está en nosotros. Dios mismo, hermanos, mora en medio de su pueblo a través de su Espíritu. El Dios omnipotente está aquí con nosotros. Puede estar morando en ti si tú hoy aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. El Espíritu de Dios está contigo para guiarte, para fortalecerte, para corregirte, para consolarte, para santificarte, para conformarte cada día más a la imagen de Cristo. Somos morada de Dios. Dios está en nosotros por medio de su Espíritu, hermanos. Sin embargo, hay algo mucho más grande por venir. Porque toda la historia apunta a que un día nosotros vamos a estar con Dios para toda la eternidad. La presencia de Dios mismo va a estar de forma tan clara y tan permanente con nosotros como nunca antes ha estado. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. Hoy podemos deleitarnos de su comunión porque su Espíritu mora en nosotros. Pero llegará el día en que estaremos en su presencia cara a cara. Estaremos con cuerpos glorificados contemplando la gloria de ese Dios majestuoso y deleitándonos en Él por los siglos de los siglos. Eso es lo más maravilloso. Qué gloriosa esperanza que tenemos, hermanos. El mismo Dios mora en medio de nosotros y estará con nosotros para siempre. Amén. Ahora, ¿cómo vivimos delante de esta realidad? ¿Cuál es nuestra forma de responder ante el Dios que habita en todo lugar, con todo su ser y al mismo tiempo? Primero, tú y yo deberíamos vivir para honrarlo. Si Dios está presente en todo lugar, nosotros deberíamos vivir cada día de nuestra vida delante del rostro de Dios para honrarlo y adorarlo. Que tus pensamientos, que tus acciones, que cada palabra que sale de tu boca, puedas estar consciente que la estás diciendo y haciendo delante del rostro de Dios. Que eso te ayude a honrarlo.
Segundo, debemos recordar que nuestra vida es una constante adoración. Si Dios está en todo lugar, hermanos, no importa dónde estemos, podemos disfrutar de su presencia en todo tiempo. Tú, si estás en tu trabajo, puedes estar orando al Señor. Si estás en tu cama, allí Dios está contigo. Puedes estar exaltándolo. Si estás en la iglesia, puedes estar glorificando su nombre. Si estás en peligro, puedes levantar tu voz delante de Él. Si estás en aflicción, el Señor está ahí para escucharte. Dios está en todo lugar. Y eso debería entonces llevarnos a tener comunión con Él todo el tiempo. Pero también debería producir en nosotros una confianza de su cuidado. Y yo sé que, iglesia, muchos de nosotros estamos pasando por momentos y circunstancias difíciles. El temor, el dolor y el sufrimiento tocan a la puerta de nuestra vida. Pues hermanos, si el Señor está con nosotros todo el tiempo, el salmista dice que claman los justos, ¿y qué hace el Señor? Los oye. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Si estás pasando por momento de aflicción, clama al Señor. Clama a Dios. Porque el Señor te dice en esta mañana: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. No estás solo. No estás solo, querido hermano. No estás sola, amada hermana. El Señor está contigo. Por eso, encuentra tu mayor deleite en Él. Encuentra tu mayor deleite en Cristo. El verdadero gozo no depende de las circunstancias. Escúchame bien. El verdadero gozo no depende de las circunstancias. Depende de tener una comunión verdadera con Dios y de saber que Él es nuestro Padre y que está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero por último, si has estado pecando, ten en cuenta también que esta es una advertencia seria, que como lo he dicho, nadie podrá esconderse de su presencia. Él conoce hasta lo más íntimo de tu vida. Ninguna cosa se escapa de Él. Ninguna. Por eso, si has estado apartado del Señor, hoy te invito a que vengas al Señor. Reconcíliate con Él. Pídele perdón por tus pecados. Y te aseguro que si tú clamas con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu ser y pides perdón, Dios perdonará tus pecados y te salvará de ellos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, en esta mañana, bendito Señor, yo te doy gracias. Porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia, mi Rey. Te pedimos, Señor, que tengas compasión de cada uno de nosotros, Padre, y que nos lleves hacia ti, por favor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tu presencia en medio de nuestras vidas trae gozo, trae consuelo en esta mañana a tu pueblo, Señor. Que tu presencia en medio de nuestras vidas hoy, Señor, traiga esperanza para aquellos que estamos cansados, afligidos, Señor, y en necesidad.
Por favor, Señor, perdónanos si hemos estado apartados de ti, si hemos estado corriendo fuera de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra maldad, que nos perdones, Señor, por esos pecados que pretendimos, Señor, que estaban ocultos, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, porque hoy entendemos que no podemos escaparnos de tu rostro. Nada se escapa de tu mirada, Señor. Perdona, Señor, nuestra maldad. Reconcílianos contigo, Señor, y permítenos en el día de hoy gozar de ti, gozar de tu santa comunión, Señor. Permítenos ser reconciliados contigo y saber que tú has prometido que estarás con nosotros, que ahí estará tu santa presencia en medio de nuestras vidas, morando todo el tiempo hasta el día en que nos llames, Señor. Yo te doy gracias por tu iglesia y por tu pueblo, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.